El primer reporte del primer trimestre del Banco Central, podemos observar que la economía hondureña decreció, ¿verdad? En menos 0,3%. Y adicionalmente podemos observar que en sectores claves, como son el sector agricultura, el sector maquila, el sector construcción, decrecieron. Y un tema que me preocupa poderosamente la atención es la caída de la inversión, de la formación bruta de capital, lo que se conoce como inversión. Entonces ahí se tiene una caída importante. Entonces las autoridades realmente tienen que empezar a ver cuál va a ser la ruta para poder potenciar la economía después de los resultados reflejados en el primer trimestre por parte del informe del Banco Central. Ahora, todo indicara que a este tiempo ya inversión extranjera no va a llegar a Honduras, por lo menos no lo que queda del gobierno. Mire, tenemos que identificar dos tipos de cosas. O sea, la que habla el reporte del Banco Central habla de la inversión privada y pública generada dentro del país, ¿verdad? A esa nos referimos. Y ahora también tenemos que hablar de lo que es inversión extranjera directa, es decir, inversión de inversionistas extranjeros que llegan al país. Entonces, el reporte del Banco Central del primer trimestre de la economía hondureña se enfoca básicamente en la inversión pública y privada que se genera en el país, que es la más importante, ¿verdad? Principalmente la privada. Ha habido una caída importante. Si nosotros observamos el dato, la caída de la formación bruta de capital interanual, ¿verdad? Es decir, comparando lo que ocurrió en el primer trimestre del 2024 versus el primer trimestre del 2023, hay una caída de aproximadamente 8%, ¿verdad? Y usted sabe, menos inversión se traduce en menos empleos, adicionalmente se traduce en menor recaudación, ¿verdad? Porque la inversión genera trabajo, genera empleos, son nuevas empresas también, entonces realmente es preocupante. Ahora, algo que se liga a todo lo que es estadística, en lo que quisiéramos hablar en números positivos, en generación de empleo, inversión, macroeconomía. Muchos analizan también un país que ya en este momento está sumergido en política. Podrían cambiar estos números cuando pues pareciera que no hay interés para hacerlo porque justamente, repito, están sumergidos en política. Es una pregunta muy interesante. Mire, si usted observa los datos macroeconómicos del país todos los años, cuando Honduras entra en un proceso electoral, hay una caída del crecimiento, ¿verdad? Es algo relevante. ¿Por qué? Porque hay una falta de sostenibilidad de las políticas públicas cuando hay cambios de gobierno. Y lo que usted comenta es totalmente relevante porque generalmente cuando un gobierno desea desarrollar la agenda de un gobierno, generalmente esto ocurre durante los primeros 2 años. Es decir, que todos aquellos programas y proyectos que no se desarrollan después del segundo año de gobierno, difícilmente se logran desarrollar, difícilmente se logran impactar en la ciudadanía. Y nos encontramos casi cerrando el tercer año, ¿verdad? Nos encontramos a la mitad del tercer año, entonces realmente se tiene que eficientar más el gasto, se tiene que realizar más inversión pública y se tienen que focalizar mejor los recursos y resolver esos problemas estructurales que creíamos que al segundo año se tendrían soluciones y se tendrían algunos mecanismos para paliar la situación del país. ¿Cuánto necesitará un gobierno entonces para responder a una población si se toma en cuenta que se debe dar esa respuesta en 2 años? Vamos por el tercero casi terminando porque el tiempo va suelto y ya el próximo año es meramente político y desde arriba pues el gobierno, muchos dicen gana de político. Es que el problema de la clase política en Honduras es que vienen con una lista de promesas grandes. Y entonces cuando vienen con esa lista de promesas grandes, el problema es que no se dan cuenta que realmente lo que se puede cumplir es muy poco. Entonces sería mucho más importante que se enfocaran en uno o dos problemas y que dijeran me comprometo a cumplir con estos dos problemas que tiene la ciudadanía. Por ejemplo, yo me enfocaría en el tema de energía, en resolver el tema de la reducción de pérdidas, en resolver el problema de la deuda del ENE, tratar de ver cómo resuelvo estos temas y en los temas de inversión para no tener los problemas eléctricos que tenemos todos los años. Y luego enfocarse en una segunda etapa que sería todos los temas, ¿verdad?, de salud y educación, pero desde la perspectiva en la cual se haga una inversión, no solo para mejorar el acceso, sino también para mejorar la calidad. Con dos problemas que se enfocaran y que la ciudadanía viera mejores condiciones, yo pienso que la ciudadanía se sentiría contenta.